Hola familia, una vez más inspirándonos con Carlos Vides y espero que hayan pasado una feliz semana y que este sabadito esté lleno de muy buenas cosas y muy buenas vibras para usted. Como siempre, relájese, siéntese, tome notas y escuche la entrevista que vamos a tener ahora este día con un gran amigo, una persona muy especial, ha crecido aquí en Estados Unidos, ha desarrollado toda su carrera, una persona que tiene mucho conocimiento en el área de negocios y que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar sus consejos para que ustedes también puedan tomar notas y poner acción. Sin más que esperar, vamos a introducir con usted a nuestro gran amigo Frankz Jacobsen. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros, Frank. Muchas gracias. Sé que usted es una persona muy ocupada, pero pues qué placer tenerlo aquí con nosotros. Primero placer es mío. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes y gracias. Thank you. All right, so como siempre, Frank, una de las cosas donde nosotros nos enfocamos aquí porque pues lo queremos que la gente tome mensaje, cómo usted llegó a este país y cómo usted desarrolló a ser la persona que usted es ahora. Sobre todo, ¿de qué país viene usted? Yo soy peruano, nací en Perú, nací en Callao, Perú, pero me crecí en una ciudad que se llama Breña, que es sur de Lima, la capital de Perú, y estuve ahí hasta los 12 años. Durante esos años de chiquillo, Perú estaba yendo por unos tiempos bien malos, con el sendero luminoso, y nuestra familia siempre hablaba del American Dream, y habíamos tenido una oportunidad de venir a los Estados Unidos. What a great opportunity that was. Yes. So you came to the United States when you were 12 years old? Correct. So what was one of the things that you said at home in Peru and you were looking at it and say, I wish I can have this or that in the United States? Yeah. You know, the United States offers all of us such a great opportunity, right? We really have an opportunity to live the American dream. So as a kid, when my family spoke about the American dream, they talked about like it was this far-fetched idea, like it was this fantasy island that if we can just get there, we can accomplish all of our goals and have a better life. And so I had big ambitions and big dreams just to come here. Pero una vez llegaron a Estados Unidos, Sí. 12 años de edad, Ajá. mamá y papá no hablaban inglés, ¿verdad? No hablaban inglés. Patterson, Nueva Jersey. Lo bueno de Patterson es que hay bastante gente que habla español. Ajá. Pero a la misma vez, tú sabes, como chiquillo era bien duro, ¿no? No saber el idioma, el inglés, yendo a la escuela durante esos años. ESL, el programa de ESL era diferente en esos años. Me daban una tarjeta para leer y una vez que me decían que pare, ese era el level que yo estaba. Entonces, muchas veces yo aprendí el inglés o el idioma de inglés en las calles con mis amigos. Y tal vez en la televisión también. En televisión, claro, pero la televisión cuando yo quería ver mis programas mejores como Picapiedras, ahora eran los Flintstones. Y yo no sabía nada de lo que estaban diciendo. No, pero bien orgulloso de la oportunidad de estar en este país. Qué bueno. Y eso es lo que yo quiero que mandemos como mensaje a la gente que nos escucha, que las dificultades que nosotros pasamos llegando a este país, ya sea un niño como usted, jovencito o adulto, todas son iguales, que uno es aprender la lengua y otro es adaptarse al sistema y el otro pues es querer adaptarse al sistema, porque pues también existe eso, que a veces tenemos la oportunidad pero no la queremos tomar y el sueño americano no se da al 100% porque pues no nos aprovechamos de las oportunidades. Sí, no, eso sí. Okay, como jovencito, 12 años, un niño, entró a la escuela, aprendió inglés, pasó todo el proceso, se graduó de high school y después, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que el idioma inglés he seguido teniendo que aprenderlo, ¿no? Porque es una manera, es un idioma bien bonito, pero requiere bastante también estudiarlo, ¿no? Pero después de la secundaria, mi familia trabajaba 2, 3 trabajos para que yo, como joven en ese tiempo, tenga la oportunidad de vivir el American Dream. Y la única manera para que yo vaya a la escuela fue en el ejército de los Estados Unidos.
Y como en ese tiempo yo tenía el green card, y uno de los únicos trabajos que el ejército me dio fue de combat arms, o sea, de soldados que van a pelear en una guerra. Claro. Y el GI Bill era una cosa que me iba a dar una oportunidad algún día ir a la escuela, y era un sueño para mí. So, ahí es donde usted vio la oportunidad de ir a la militar y entrar como soldado de combate. Claro. Y tal vez a la oportunidad de aprender algo mejor y cambiar su vida. Claro, claro. O sea que el ejército para mí me dio mira, yo ahora que veo, ya que tengo casi 50 años, cuando pienso en mi tiempo del ejército, yo necesitaba el ejército más que el ejército me necesitaba a mí. Si quieres explícamelo en inglés, claro. también. It provided me structure, it provided me direction, it provided me discipline, it provided me all the things that I needed to carry on, right? And so it was very important. The other thing, too, I would say is that, within a year of my military service, the Iraq War was starting to happen. And my commander called for an emergency meeting one day, and he asked for 10 volunteers to go to the war to meet, the soldiers there. And I was 19 years old, and but more importantly, I recognized what this country brought for us. And when I called, mi mamá, mi papá, y mis amigos, and I was telling them, hey, I'm going to war, like those, they were like, why did you sign up to go to war, right? And I don't know, at that time, I was just like, because this country's provided so much for us. Usted se sintió tocado por la oportunidad que este país le tocó su corazón y vio la oportunidad también que podía haber un potencial para el futuro. Claro, exactamente. Y es el área donde algunos de los jovencitos que están en casa, que a lo mejor le han hablado más de la militar o cosas así, simplemente usted tome su propia decisión basado en su forma de pensar. ¿Cuáles son sus ambiciones? Es lo que yo pienso también, ¿verdad? Claro. Porque yo me imagino que tenía muy bonitas ambiciones. Muy bonitas ambiciones, claro. Entonces, sí, no. El ejército fue una de las cosas mejores que yo he hecho en mi vida. Perfecto. Claro. Después fue al ejército, regresó al ejército, a universidad o algo. El último año que yo estuve, mira, cuando yo regresé de la guerra, todavía tenía mi green card. Y mi commander me había preguntado si había pensado comenzar el papeleo del citizenship. Y yo le digo, claro, yo quiero hacerlo. Lo más pronto que posible, ¿no? Pero otra vez, un sueño que habíamos tenido de venir de otro país, y ahora yo iba a ser ciudadano de este país. Sí. Y la guerra fue una experiencia como chiquillo que me cambió, pero también el orgullo de tener, de ahora ser ciudadano, para la familia era lo máximo para nosotros, sí, ¿no? Claro. Pero el último año que yo estuve en el ejército estaba trabajando por un Command Sergeant Major, y él, tú sabes, hablándome cuáles eran mis goals, mis ambiciones, y yo le digo, quiero ir a la universidad algún día, ¿no? Y él me dice, yo quiero que tomes clases en el Community College, pero también quiero ver todos tus grados al fin de semestre. Y si tendría algo menos o algo bajo de una B, que me iba a mandar otra vez al field. A la guerra otra vez. Pero sí, y yo la verdad es, yo creo que el servicio que yo tuve en el ejército, los grados que saqué en el Community College, y también un letter del Command Sergeant Major al presidente de la escuela que me dé una oportunidad para entrar a estudiar, fue la decisión porque la escuela me aceptó. Y ahora, mentó algo que yo digo palabras claves. Sí. Community College. Yes. Ya veo muchos niños que si no van a la mejor universidad, que no quieren ni estudiar. Pero yo digo que el Community College es igual que cualquier universidad, solo depende de lo que usted le ponga. Absolutely. En cualquier cosa en la vida, ¿no? I took it, an opportunity for me to really learn the English language, to try to really educate myself, to be exposed to things that I was not exposed to, before I joined the military. And I really applied myself. I went to school during lunch. I went to school after work in the military. So you had a job too in the military? Yeah,
So I, So right. So it was not just sitting around. No. It was not. It was not sitting around. You know, it was hard work, determination. But I had the vision that I wanted something bigger, and more importantly, you know, if I could just talk about my family real quick. Yes. You know, mi mamá, mis tíos, mis tías, toda mi familia, man, they worked so hard for an opportunity to give me. You know, they left their country at a time of chaos. They came to this country and they worked 2 to 3 jobs just to give me an opportunity for a better life. But stop right there for a Yeah. second. Many kids have that opportunity as well, Yeah, but they don't take advantage. yeah. What kind of message can we give to these kids? Muchos niños tienen la oportunidad que Frankz tuvo también. Sus padres se esforzaron y han estado haciendo todo lo posible e imposible para que sus hijos logren sus metas, pero se les olvida el sueño americano. Y entonces quiero que nos dé un mensajito. ¿Qué mentalidad él tuvo cuando él vio eso de sus padres? Yeah. So I'm going to answer this one in English, yeah? Yeah. You know, there's a great book by this guy named Brian Buffini, who's an immigrant from Ireland. And then he has a book called The Immigrant Edge. And he talks in The Immigrant Edge about, you know, immigrants, when they come to this country, we see this country with a fresh set of eyes. We see the opportunity, we recognize the benefits and the values that this country offers us. For many of us, we spend all of our life savings just to have an opportunity for the American dream. There is no plan B. It's not like we have a safety net that will catch us if anything goes wrong. We're a stranger in a strange land, trying to adjust to the traditions of the customs of this country. We have a survivor mentality. America, the land of the free, the land where all dreams come true. It is the beacon of hope for all of us. It is. And that is, y es exactamente una de las cosas que yo hay veces me terroriza porque miro los niños que nacieron aquí y que sus padres están 2, 3 trabajos para que sus hijos logren sus metas. Pero yo miro que ellos no tienen la misma ambición que usted y yo tuvimos cuando salimos de nuestro país, cuando arriesgamos, en mi caso yo arriesgué mi vida para llegar a este país. Claro. Y yo no llegué con la ambición de llegar solamente de un trabajito el más sencillo, sino con la búsqueda de lo mejor y lo mejor y lo mejor hasta el día de ahora. Sí. Y yo igual lo miro a usted que anda por todos lados. Sí, no, pero si uno se pone a pensar, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en Perú y hablábamos de los Estados Unidos, de las oportunidades, era como un sueño. Yes, sir. ¿Ya? En Perú la cosa era bien fuerte, bien brava. Y ahora venimos a un país que sí se puede, que tenemos oportunidades. Y muchas veces tenemos que trabajar. Y no es fácil, es bien duro. Muchas puertas nunca van a abrir, pero tienes que seguir tocando las puertas. Tienes que seguir estudiando, mejorándote. Y sí se puede. Ahora que habló de estudiando, mejorándote, yo dijera también innovándose. Porque Eso es importante. Porque mantenerse al mismo nivel nunca es lo mismo. Claro. Todo el tiempo tenemos que estar pensando innovación, y especialmente en el tiempo de ahora. Ya no podemos estar al mismo día de antes. Hace 5 años lo hice así, lo voy a hacer ahora igual. Ya no. No. Pero también quiero que toquemos un poquito con los muchachos, por ejemplo. Estamos hablando un poco de las personas que están en corporaciones. Claro. Y lo puedo explicar en inglés o español para Sí. que las personas que están en corporaciones entiendan este mensaje. Sí. So first of all, here's what I would say. For corporations, any corporation out there, the Hispanic population is one of the fastest growing populations. That I will encourage and challenge corporations, not only just to mentor Latinos and Latinas, but to encourage them, to guide them, to also support them being in leadership ranks, because that's what makes our country so great. We need their perspective, right? To the young youth, just getting into the work field, you know, think back about what your parents did to give you that opportunity, or think back when you were at the country before coming to the U.S. Show up first, leave last, work harder than anyone else, ask for opportunities to learn more, find a mentor, keep learning more, find ways for you to grow a little bit more, read a book. Today there's tons of podcasts that can really inspire you and help you.
There's so much opportunity. Listen to Carlos Vides. That's right. Listen to Carlos Vidas. That's right. Yeah. You know, for those of you que están escuchando, es algo muy importante lo que él acaba de comentar, especialmente los jovencitos ya profesionales que están entrando en este momento a las grandes corporaciones a trabajar. Yo conozco varios en la comunidad. No agarre el trabajo solamente porque va a ganar dinero. No. Agárralo porque tiene oportunidades de crecer. Una vez usted entra a la compañía, póngale mucha gana para que usted sea, como decimos en inglés, promotable. So you can be promotable. That's right, that's right. Y es una cosa, ¿no? Que hay bastante gente como en diferentes corporaciones. Hay gente latina que puede ayudar también. Depende en qué corporación están ustedes, se puede ayudar. Yo trabajo con una compañía ahorita y tenemos bastantes gente de diferentes lados. Mi mentor mío es cubano. Su mamá y su papá fueron de Cuba. Él se ha crecido en este país. So él entiende también todo lo que tenemos que hacer, pero sí se puede, con esfuerzo sí se puede. Sí se puede. Claro. Y usted está casado, tiene dos niñas, una en la universidad y otra chiquitita, ¿verdad? Sí, Cuéntanos un poquito de la primera, la universidad. Sí, o sea, ya tengo mi hijo también que recién se ha graduado con un Political Science degree. Y él fue a la escuela, estudió en la misma escuela que yo me fui en Kansas, en Colorado, que se llama Western State University. Le dieron una beca de academic y de fútbol también, americano, más grande que yo es. Y ahora mi hija es un junior en college, ella es un pre-med student y también fue a la universidad con becas en education and athletic scholarship. ¿Cómo tan difícil es? Porque este tema ya lo hemos tocado varias veces aquí, de las becas. ¿Qué mensaje le daría usted a un padre de familia que tiene hijos que están terminando high school o que están en el grado 10 para prepararse para becas? ¿Qué hay que anticipar? Bueno, lo primero es que la educación es lo más importante, ¿no? Que podemos enforzar y hablar con nuestros hijos que la educación es lo más importante. Pero sí hay oportunidades. Vivimos en un país que hay diferentes becas de diferentes cosas que los estudiantes quieran estudiar. Trabajen con las universidades, con los local community colleges. Hay diferentes becas que ellos pueden aplicar. Hay diferentes maneras. También hay financial aid que puedan ellos también aplicarse. Pero es una cosa que sí hay oportunidades. Para mí fue con el ejército y recibí el GI Bill y también un scholarship que me dieron de fútbol también, pero sí hay manera de hacerlo. Y tiene una niñita chiquita que baila. Sí. Nuestras niñas. Ahí cuando lo conocimos. Claro, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Quién puede pensar que en Perú o Nicaragua? En Honduras. En Honduras. Que nuestras hijas van a bailar Irish dancing. Yo le digo una fantasía. Una fantasía, ¿verdad? Eso es lo bonito de este país. Que podemos venir a un país y hacer diferentes cosas, que podemos realizar los sueños que podemos hacer los americanos, ¿no? Exactamente. Y lo que yo le digo a la gente es que hay que ponerle mucha atención a los detalles. Los detalles, como dicen, es muy importante, no lo que hace, sino el detalle. Y como dice un amigo mío, no es la cámara, sino el que le escribe, con la pluma que usted usa, el detalle. Entonces, si usted viene a Estados Unidos, como nosotros, que vinimos a este país, emigramos, llegamos aquí, aprendimos la lengua, nos metimos en la cultura. Ahora tenemos hijos y les metemos, y hay que poner las mismas cosas en la cabeza de que ellos sigan adelante porque tienen que ser mejor que nosotros. Hemos estado hablando cuántas veces de eso. Es tan importante que nuestros hijos realicen y también sepan de todos los sacrificios que los padres han hecho para que ellos tengan la oportunidad en este país. Y yo no quiero que ellos no sepan o se olviden lo duro que ha sido para que nuestra familia, mi padre, mis tíos y todos que vengan a un país, trabajen 2, 3 trabajos, a veces factorías, a veces limpiando oficinas, haciendo todo lo que puedan hacer para una oportunidad para nosotros. Y usted no aprovecharse. Claro, sí. Todos tenemos el provecho de hacerlo. Sí, así es. Y hemos hablado en este país, yo estaba acá desde 1982,
No importa qué presidente ha estado, siempre ha sido duro. Hay que trabajar. Hay que trabajar, eso nunca cambia. Hay que trabajar. Eso nunca Hay que cambia. trabajar, hay que competir. Ajá. Hay que competir, ¿no? Porque normalmente trabajar, sino Yeah. ser táctico en su Yeah. forma de trabajo. Yeah. Bueno, ya estamos llegando por ahí al final. Quiero que Yeah. hablemos un poco ahora a qué se dedica usted. Quiero que me detalle qué es lo que hace Yeah. y cómo usted le puede cambiar la vida a un jovencito en la comunidad. Yeah, well, that's a big one. Yeah. You know, You can say it in English. or in yeah, Spanish. absolutely. So I work for a Fortune 500 company. I'm very proud to work for State Farm Insurance, one of the top 10 most recognized brands in the U.S., number one in auto, number one in fire, number one in life insurance. You know, we really work with the community. We go deeper than just talking to people about their order and their home. You know, I often talk to my agents about, let's get deeper and find out about our customers, because it's so important for us to know a little bit more about them, because when chaos hits, when something happens and they call us, we want to make sure that we walk away from every conversation saying, Carlos, I'm glad you told me about that. Yeah. Versus, I wish I would have known about that, or I wish I would have talked to someone about that. So this is part of the training you do to your agents. Yeah, absolutely. So I've got a great group of agents, you know, one of the best, in my opinion, one of the best. I've got some great agents that are very passionate about giving back to the community, about working with our customers, really structuring and helping them, provide them a great, you know, products and services that we provide. We take a lot of pride. We've got... Early to you were telling me a little bit about the mentoring programs. Yeah. That you said that you wish there was more people taking responsibility and training the little Yeah. guys. Yeah. Like the young people coming into business. Yeah. How that look for you and your platform? Yeah, you know, it's so critical, important for me. We have an obligation as we continue to move our careers up to also go back and help the young Latinos and Latinas that are getting into the corporate world. It is so important for us to provide them structure and guidance and also challenge them, right, to be better than where they are today. It's part of what I do. It's part of my responsibility. And I want to challenge people, Latinos or Latinas who are in leadership positions, to do the same. Do the same. Because that's what's going to make us all great and move on. Yeah. And that's what I wanted to touch this subject on English, because I knew you would hit that part. I didn't want you to forget that. No, Yeah, 'cause es muy importante como líderes de la comunidad que nosotros nos enfoquemos en los jovencitos, que les demos unas horas. Puede usted regalar en las comunidades, en los centros comunales, 2-3 horas por mes con un jovencito. Sentarse con ellos, escucharles y usted darles mentoría para que ellos logren sus metas, porque el ellos lograr la meta de ellos nos hace bien ver a nosotros y seguimos creciendo como comunidad, no solamente como individuos. Es lo que yo pienso, mi humilde pensamiento. No, es bien importante. Right? Claro, es bien Okay, importante. so, all right. Ahora quiero que nos regale unos minutos, o lo que usted tenga en su corazón, algo que le deje a la comunidad, en inglés o español, o en las dos lenguas como usted quiera, un mensaje de aliento, un mensaje que los motive a seguir adelante, algo que los inspire. Bueno, primero estoy buscando a gente que pueda ayudar en la compañía con nosotros, con State Farm. Siempre buscando a gente que quiera ayudar a la comunidad. We're looking for very talented people that can come and help us continue to grow, que pueda hablar español y en inglés. But then lastly, you know, I just want to really encourage you all that the American dream is alive. I recently read an article by the Harvard article that said 50% of millennials no longer believe in the American dream. See, when I think about Cesar Chavez, Roberto Clemente, my mother, my uncles who dreamt and believed that anything was possible, it really concerns and disappoints me sometimes and makes me sad. The American dream is alive and it's out here for you. It is not decided by a political party. It's No. decided by you. Absolutely. Very good. Yep. Anything else that you may be forgetting? Because I got too much going on here. No, like I said, I'm looking for great people. State Farm is a great company, over 19,000 agents in our community. We have over 65,000 employees that are there to support our agents grow. One of the top 10 most recognized brands in the U.S. And if you're looking for an opportunity and a challenge, I'd love to talk with you.
There you have it. So he said it. He's committing to help you out. Yes. Ok, Committed. jovencitos, gracias por haber escuchado este segmento. Espero que hayan aprendido muy buenas cosas del señor Frankz. Y espero que si escucharon algo que les guste, que hayan tomado notas y que estén dispuestos a tomar acción. Porque de eso se trata, tomar acción. Cada vez que uno aprende algo nuevo, ponerlo en acción. Como siempre, muchas gracias y han estado escuchando Inspirándonos con Carlos Vides y doy las gracias al Vende Más, al grupo Vende Más, el grupo de todo lo que es las redes sociales y todo lo que es los medios digitales. Si usted necesita ayuda, llame al grupo Vende Más. Gracias a la Cámara de Comercio Hispana por la oportunidad de grabar este segmento aquí en sus oficinas y gracias a ustedes por escucharnos. Compartan estos videos y estamos como siempre a su orden. Gracias.